tardes a todos. Soy Ana Isabel Rojas y os doy la bienvenida a esta charla fruto de la colaboración entre Vitravel y Fonamat. Fonamat es una asociación de fotógrafos de naturaleza de Madrid cuyo objetivo es promover y difundir precisamente eso, la fotografía de naturaleza. Os invito a participar en la asociación, seáis o no residentes en la Comunidad de Madrid. Si queréis más información podéis obtenerla en nuestra página web, que es fonamat.org. En esta ocasión, Cecilio Romero nos va a hablar sobre los Dolomitas, una cadena montañosa situada en Italia, bellísima y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2009. Si queréis hacer cualquier pregunta, podéis hacerla en el chat y al final de la charla, Cecilio tendrá mucho gusto en contestaros a todos. Por mi parte nada más, muchas gracias y Cecilio, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Vitravel y muchas gracias también a ti, Ana, por esta presentación. Lo primero que quiero, voy a intentar compartir alguna pantalla, las fotografías con vosotros. A ver. Bueno, pues ahora estáis viendo la presentación aquí. Lo primero que quiero deciros es que comentaros que el viaje lo hicimos 7 compañeros de Fonamat y las fotografías que vais a ver a continuación son indistintas de cualquiera de los 7. O sea, no son todas, ni están firmadas ni están identificadas, son cualquiera de los 7. Primero voy a enseñaros dónde está mostraros en el mapa de Italia, dónde está situado geográficamente los Dolomitas. Como veis, está en el extremo nororiental de Italia, en la frontera fronterizo con Austria y Eslovenia. También parte de Eslovenia, parte de los Alpes eslovenos se pueden considerar como Dolomitas. ¿Qué aeropuertos o qué zonas? Para acceder a los Dolomitas hay 3 aeropuertos principales, que es el de Milán, el de Bérgamo y el de Venecia. El más próximo es el de Venecia. Nosotros optamos por ir al de Milán porque era donde encontramos unos vuelos bien asequibles y volamos con Iberia. También el aeropuerto de Bérgamo, volaba Ryanair. Ahora con todos estos temas, pues no sabemos cómo estará el tema de los vuelos. Y también se puede acceder desde la vertiente austríaca, desde Innsbruck. Innsbruck está más cerquita, lo único que las conexiones aéreas son un poco más difíciles. Este es un mapa más, digamos, más a pie sobre el terreno. Los Dolomitas, ahora lo veréis, tiene una ciudad principal que es Cortina d'Ampezzo y luego, es famosa por las pistas de esquí y por la gran afluencia de turismo de invierno que va. Y luego otra población relativamente importante, allí lo demás son todo aldeas, es Canacei. Canacei es más dedicado, se centra más en el tema de senderistas y montañeros. La orografía del terreno no es una cordillera al uso, como nosotros tenemos entendido, como puede ser el sistema central o los Pirineos. Es como un gran puzzle de moles montañosas intercaladas por valles. La orografía del terreno le llaman las montañas rosas. ¿Por qué le llaman las montañas rosas? Se produjeron por el plegamiento del terreno. Entonces subió el terreno, es calcáreo coralino, que se llama. Entonces le da esa tonalidad rosa, que junto a las luces del atardecer y luces del amanecer,
pues le confiere ese color rosáceo que tiene la piedra. La típica erosión rosácea de la caliza da estas formas puntiagudas y tan agudizadas como se ven en esta presentación. Las alturas no tienen unas grandes altitudes. La altitud mayor es la Marmolada, el Monte de la Marmolada, que son 3.343 metros. Hombre, esa altura, pero en comparación con sus hermanos Alpes, los suizos o los franceses, o parte de los italianos, no superan los 3.300 metros, los 3.300 y pico. Tenemos en cuenta que el Mont Blanc, las alturas mayores de los Alpes rondan los 4.500, 4.800 metros, ¿no? A ver, siguiente. Esta es otra fotografía de lo agudas que son las agujas y las montañas, los picos que así tan erosionados. Una cosa que sí he de deciros que, bueno, en cuanto antes de entrar un poco más en detalle de lo que es las ubicaciones por las que anduvimos, alquilamos un coche, una furgoneta. Como íbamos 7, entonces alquilamos una furgoneta y la tuvimos que reservar con antelación, porque es un tipo de vehículo que no es muy frecuente. Entonces subimos desde Milán por la autopista hasta la zona de Trento, y allí ya te internas mira, si volvemos al mapa otra vez, desde Milán por Bérgamo, Brescia, Verona, y de Verona se sube hasta Trento. Ya en Trento se entra. En total calculamos que unas 4 horas. Como he comentado antes, desde Venecia se llega más cerca. Otra de las montañas, esto es un atardecer, se puede ver la luna ahí empezando a salir, son las últimas horas de la tarde. Aquí estamos los 7 componentes, como antes os he dicho, a Javier, Segundo, Miguel Ángel, Jorge, David y José Daniel, perdón. Otra, el atardecer, un atardecer ahora lo explicaré mejor la ubicación donde estaba esta fotografía. Teníamos que ir cargando con todos los equipos durante todo el día. Los equipos los cargábamos por la mañana en la furgoneta. En principio teníamos identificados una serie de ubicaciones, que ahora un poco más adelante las desarrollaré, una serie de ubicaciones porque ninguno de los 7 conocíamos esa zona, para distribuirnos un poco los días. Los días allí son tremendamente largos a las alturas del año que fuimos, que fue la primera quincena de junio. La primera quincena de junio, a las 6 de la mañana ya era de día, y a las 10:30 de la noche todavía había luz. Entonces teníamos muchas horas. Teníamos la intención de hacer bastantes rutas, llevábamos plan B, plan C, en fin, toda una serie de posibilidades, de circunstancias, de si teníamos algún problema o no con algunas de las rutas, y la verdad que no tuvimos ningún problema. Hay un tema que por las fechas en las que fuimos, que ya os digo, fue durante la primera quincena, fueron 8 días, pero durante la primera quincena de junio, que desde finales de mayo o a mediados de mayo hasta que empieza la temporada de verano, finales de junio, primeros de julio, muchas de las infraestructuras de la zona las utilizan para mantenimiento. Entonces teníamos intención de haber subido, una de las rutas que teníamos, una de las ubicaciones que teníamos, era subir a la Marmolada
es el único, ahora lo veréis, es el único glaciar que hay en las montañas de Dolomitas, pero fue imposible porque ahí es un sistema de 3 teleféricos y estaban cerrados en mantenimiento. Nos encontramos también otras circunstancias así. Para obtener algunas de las fotografías de las que veréis, pues teníamos que tomar unas posiciones algunas veces un poco comprometidas, ¿no? Aquí estamos todo el grupo. Claro, en algunos sitios el sitio idóneo para hacer la fotografía pues era reducido y nos teníamos que juntar ahí los 6 sin entorpecernos unos a otros. Los equipos, por muy ligeros que quieras llevar un equipo de fotografía, pues siempre las mochilas entre objetivos, cámaras, trípodes, agua y cualquier cosa, pues los 8, 10, 12 kilos de media siempre nos pesaban y eso lo teníamos que llevar a cuestas. Aquí otra fotografía mientras estábamos esperando, ahora lo veréis, estábamos esperando el atardecer, pues había que matar el tiempo haciendo algunas fotografías algo simpáticas. En cuanto a los senderos, todas las ubicaciones, las indicaciones y tal, hay que decir en favor de los italianos que lo tienen muy bien organizado y lo tienen muy bien indicado todas las rutas que hay, ¿no? Están los senderos perfectamente indicados y las direcciones. Luego hay una red de refugios, son gubernamentales, aunque están cedidos a particulares para su explotación. Y puedes, en ellos tienen su bar, su restaurante y en la mayoría incluso habitaciones. Para acceder a algunos de los... Nosotros teníamos intención de haber ido a alguno, que luego lo comentaré más adelante también, pero como todas las cosas, las infraestructuras y todo lo que comentaba antes estaba sin abrir. Entonces estaba cerrado del invierno. Hasta finales de junio no lo abrían. Pero bueno, si vais, si os interesa y vais a alguno en época que están los refugios abiertos, es conveniente, casi obligatorio, hacer la reserva, la prenotazione, como dicen los italianos, ¿no? Otro compañero, Javier, para conseguir fotografías algo extrañas, pues siempre había que ponerse en posturas como aquí, cuerpo a tierra. No era un viaje, digamos, para botánica, ni animalitos, ni nada, pero bueno, siempre llevamos nuestros objetivos macro y nuestros utensilios para sacar de vez en cuando algunas fotografías de la flora y fauna de la zona. Aquí uno de los pinos, David, nuestro compañero David, nos dijo, nos ilustró sobre este tipo de pino de la zona de Dolomitas, que es una de las pocas o únicas especies de pino o abeto de hoja caduca, con lo cual en otoño tiene que dar un colorido precioso a la zona. Los crocus, las flores que salen una vez que se retira la nieve, pues salen florecillas que dan a los prados, dan una visión preciosa, muy bonita. Esta es otra más. Todo tipo de flores, muchas parecidas a las que tenemos por esta zona, por aquí. Este es el crocus, que también existe por aquí, sobre todo por aquí, por el sistema central, lo tenemos mucho, este es muy común. En cuanto a la fauna, los pajarillos allí no están acostumbrados a que los hostiguen como los hostigamos aquí en España, entonces se acercaban mucho.
prácticamente está sacado, me parece que esta fotografía es de segundo y me parece que la sacó a escasos metros porque ni iba equipado con un tele largo ni nada, ¿no? Lo mismo que estos. Otro pajarito aquí, que yo, como no soy pajarero, no entiendo de especies. Aquí subimos, esto es un puerto, subimos con la intención de hacer unas fotografías reflejadas en un lago, que como antes os he dicho, llevábamos plan B, plan C y plan D, y a veces ningún plan, un plan que nos surgió sobre el momento. El lago no se había terminado de descongelar todavía, tenía manchas de, hielo, pero ya sucio, total, que las fotografías en el lago y mucho menos con reflejos, pues eran imposibles. Entonces nos surgió, vimos que había nidos de marmotas, había muchos nidos de marmota. Ahí hay un nido, aquí tenéis unas marmotas, una parejilla, otra saliendo de la madriguera, aquí la marmota haciéndonos un posado, y claro, nos pusimos todos alrededor y la verdad que los bichos se comportaron fenomenal porque ni se asustaban ni nada. Y claro, a las pobres marmotas es que las fusilamos a fotografías, ¿no? Aquí otro primer plano. Esta zona de Italia, el norte de Italia, ya la frontera con Eslovenia y Austria, en la Primera Guerra Mundial estuvo muy castigada y hubo batallas muy importantes y cruentas. Entonces se pueden ver todavía muchos restos de la guerra, trincheras, refugios como este, aprovechando las oquedades del terreno, aprovechando cualquier fisura. Utilizando todo esto, hacían tipo de trincheras y refugios. Entonces se puede ver desperdigada por toda la zona, ¿no? También hay mucha vía ferrata, no en balde. Dolomitas fue donde se empezaron a tender los cables y las vías para las vías ferratas. En principio lo hacían como para comunicarse, como vía de comunicación, primero los soldados y después la gente para pasar a lo mejor por zonas difíciles de un valle a otro. Ahora ya se han reforzado, se han ampliado y ya se utilizan para el deporte, para el recreo. Ahí tenemos un grupo de personas, esto era en la zona del Lavaredo, en unos acantilados enormes que había contrapuestas a las cimas del Lavaredo, y esta gente pasaba por una especie de túnel o de pasadizo que había ahí detrás y por toda esa cornisa. Vamos a pasar ahora a una serie de ubicaciones. Tengo aquí la nota para que no se me olvide. El primer sitio donde fuimos, uno de los sitios donde fuimos, son los picos de Seceda. Los picos de Seceda son esta serie de formaciones calcáreas que, vistos desde aquí, desde esta punta, son como se ven extraplomados, como si ves una ola del mar a punto de romper, que ya están a punto de, sí, lo que es la ola a punto de caer. Entonces, pero claro, había que subir aquí. Y ahí tenemos el problema de que ese teleférico, pues ese funicular, estaba cerrado por mantenimiento. Entonces nos tuvimos que conformar con hacer otra ruta alternativa. Subimos en un tren cremallera hasta una pradera alta y ya desde allí, por un sendero, ya nos movimos por esta zona. Pero la verdad que la zona esta es impresionante porque es que son unos valles amplios y por las colinas estas tan muy fotogénicas. ¿Ves? Aquí están, estas son las torres, ese es el punto donde teníamos que haber estado y
y por aquí es por donde nos movimos. Llegamos hasta la punta esa y ya nos tuvimos que volver. Esto lo hicimos en una mañana. Esta es otra fotografía ya, digamos, en blanco y negro de las mismas torres de Seceda. Por la tarde ya nos fuimos, bajamos lo que es al Valle de Funes. El Valle de Funes se accede muy fácil porque la carretera de accesos está desde el valle por donde discurre la carretera general y la autopista que va desde Trento hasta la frontera con Austria. Entonces estas son las mismas torres de Seceda que antes hemos visto, pero desde otra vertiente, de la vertiente más occidental. Es muy fotogénica y además esta fotografía es muy recurrente en cualquier fotografía de Dolomitas, porque está la iglesia esta, que ahora mismo no me acuerdo, tiene un nombre rarísimo. Luego hay otra que es la iglesia de la Magdalena, que está en el pueblo, y ya te digo, es una escena muy recurrente. Está siempre llena de fotógrafos, la zona esta. La iglesia está rodeada por una empalizada, que es donde antes estábamos nosotros ahí metidos entre las tablas, porque, claro, va tanta gente, todos quieren entrar, y esto al fin y al cabo son prados privados que los utilizan pues para pastar. De hecho, estaban cortando el césped aquí en la zona esta y sacando el heno o la hierba para el ganado. Esta es otra imagen. Aquí nos esperamos, la idea era esperarnos hasta el atardecer, porque el sol se ponía a nuestras espaldas y daba justo de frente a lo que es a la cresta de las montañas, estas de las crestas de Seceda. Surgió, pero surgió a media, no fue una puesta como nosotros deseábamos, pero bueno, se hicieron buenas fotografías. Aquí hay otra ya de lo que era. Claro, nosotros queríamos conseguir que saliese la luz justo en las crestas de las montañas y que lo que es el pinar ya estuviese en sombra. Pero bueno, muchas veces la fotografía también es no lo que tú esperas, sino con lo que te encuentras, ¿no? La siguiente ubicación era el lago di Sorapis. Para subir al lago di Sorapis es un circo glaciar. Entonces la ruta era, si no muy empinada, pero sí a veces en algún sitio un poco angosta. Entonces esta es una zona, una trinchera que había que pasar. Aquí veis que mi compañero David va agarrado a un cable de acero y luego más adelante había una serie de escalones en la roca. En fin, tenía un tramo un poquito más difícil, pero no es difícil en conjunto. Este es allá arriba en el circo. Es un lago que en invierno, por supuesto, se cubre de hielo y de nieve. A estas alturas del mes de junio ya se estaba descongelando, y lo que tiene es que este lago a lo largo del verano se va vaciando. Entonces, cuando llega el final del verano, prácticamente está vacío, hasta que se vuelve otra vez a regenerar en el otoño y en el invierno. Está totalmente cerrado por la montaña. Solamente se puede acceder por la parte por donde vierte el agua, por la parte por donde se accede el sendero. Había una gente, algunos osados, algunos extranjeros, y algunos estaban bañándose. Y estaría el agua menuda. Otra fotografía. Otra desde la parte más alta. Ahí está por donde se accede, por donde vierte el agua y por donde se accede, y ahí detrás había un refugio que la verdad es que intentamos, yo haciendo los preparativos y tal, me puse en contacto con el refugio y me dijeron que para esas fechas estaba cerrado, porque teníamos la intención de haber pernoctado una noche ahí
y haber conseguido aquí pues, las luces del amanecer y del atardecer. Lo podíamos haber hecho, pero no nos atrevimos porque sin conocer perfectamente el sendero, volver con frontales por la zona esa, lo creímos un poquito arriesgado y no nos atrevimos a hacerlo, ¿no? Esta es otra con los reflejos. Otra de las ubicaciones, digamos así, importantes de la zona es en la zona de Cinque Torri. Cinque Torri o 5 torres, son estas 5 colinas, 5 agujas, 5 torres de piedra. Una de ellas, hace unos años en un terremoto y tal, pues se desmoronó, y para acceder aquí se puede acceder de una forma muy fácil, y se llega en coche prácticamente hasta un refugio que está aquí abajo, y luego desde aquí por el sendero, ¿no? Esta es otra vista de una de las agujas. Parece en esta fotografía que son pequeñas, pero no, tienen una altura considerable, ¿eh? Ahí los pinos. Esta es una desde la zona de Cinque Torri al frente. Estas son las agujas que están rodeando por la parte occidental, que están rodeando el lago di Sorapis. O sea, ahí donde estuvimos antes está justo a la espalda de estas montañas. Y ya veis al atardecer el color rosado y el color cálido que cogen las montañas. Esta es otra toma. Aquí subimos 2 días. Subimos un día por la tarde, que es cuando bajamos del lago di Sorapis, y luego subimos otra tarde más, que se nos organizó una tormenta, que es esta primera fotografía. Esta primera es de la segunda subida. Se nos organizó una tormenta y subimos de una forma rápida, no nos atrevimos ni a ponerlos, ni a abrir los trípodes, ni nada. Llegamos, hicimos las fotografías y nos bajamos como pudimos, y no obstante, cuando llegamos abajo, el chaparrón ya nos cayó, ¿no? Estas son también del atardecer, de las mismas agujas de antes. Otra de Cinque Torri. Aquí en la parte de Cinque Torri, digamos, es donde confluyen la parte alta de una estación de esquí, con lo cual, por la vertiente izquierda de la fotografía, se puede subir en unos telesillas. Estaban parados porque al no ser temporada de esquí el telesilla no funcionaba, y luego por el ascenso por el sendero que antes os he comentado, ¿no? Otro de los sitios, de las ubicaciones que teníamos previstas, es el Passo Pordoi. El Passo Pordoi es un puerto de montaña. En italiano los pasos son los puertos, y va de un valle a otro. En la parte más alta son unos 2.000, 2.100 metros de altitud lo que tenía el puerto, y desde allí se accede con un teleférico, se accede a una parte más alta, a una meseta más alta. Desde esa meseta las vistas eran increíbles, increíbles. Aquí parece que la montaña que se ve al fondo parece que está suspendida entre las nubes. Claro, da la sensación esa, al ser el aire aquí abajo, al ser más denso y tener una humedad distinta, da la sensación de que esté la cumbre flotando. Aquí es donde llega el teleférico, o sea, desde el puerto de donde se deja el coche, sube el teleférico hasta aquí, y toda esta parte es, digamos, como una meseta donde salen multitud de senderos para moverte por allí. Ahora mismo, en la época que fuimos, había todavía mucha nieve y no nos podemos mover, nos movimos pocos metros en un sentido u otro. Pero bueno, las fotografías y las vistas eran increíbles.
Otro detalle también de la montaña de antes. Claro, cada uno teníamos como antes os he dicho, las fotografías son indistintas de los 7 componentes, de los 7 amigos que fuimos. Entonces cada uno tenía su visión propia de lo que estaba viendo. Entonces, claro, uno saca esta fotografía y otro es capaz de sacar esta, ¿no? Pero bueno, el sitio de obra era, y ya te digo, ya os digo, sin ningún tipo de impedimento ni de esfuerzo para subir en el teleférico y llegar arriba. En esas fechas, porque Dolomitas tiene mucho turismo en cualquier parte del año, en esas fechas no había mucho turismo, era cuando menos gente había, los colegios no habían, en muchos sitios no habían terminado todavía y las vacaciones de verano no habían empezado. Entonces, niños prácticamente no se veían, ni colegios ni nada, y poco turismo. Otro de los atractivos de Dolomitas son los lagos. Los lagos dan mucho para fotografiar, para componer y para ilustrar. Hay rincones preciosos. Esto es en el lago Misurina. Lagos hay muchos y cada uno con nombres distintos y altitudes distintas, composiciones distintas. Este es el lago Misurina, es uno de los más emblemáticos de la zona. Está más cerca, en la zona más oriental, más cerca de Cortina d'Ampezzo. Esta es otra vista del lago. Las construcciones allí en toda la región de Dolomitas está muy controlada la construcción. Todo es la construcción típica. Este es un hotel que ya lleva muchos años y estaba en restauración en ese momento. Entonces, claro, la vista desde este lado del lago con la montaña al fondo, pues es increíble, es precioso. Este es el mismo lago, desde el lado contrario, como si dijéramos desde el hotel que hemos visto antes, con una de los picos del Lavaredo guardando la zona del lago. Este es otro lago distinto, en muchos de ellos puedes aprovechar, hay zonas de embarcaderos que se pueden aprovechar para dar paseos en barca, todo rodeado de los abetos, que esto, como antes os he comentado, en otoño, cuando coja el color ese marrón amarillento, tiene que ser muy bonito y debe ser una época también importante para visitar los Dolomitas. Este es otro lago distinto, este estaba a más altura, era más pequeño, estaba a mayor altitud. Composiciones en los lagos, composiciones fotográficas, pues da para mucho. Otra composición del lago, otra más, cada uno con nuestras formas de ver el paisaje y de plasmarlo en nuestras cámaras. Aquí otra del lago, otra composición más. Este es el mismo lago de antes y con una larga exposición para procurar que las nubes saliesen un poquito con trazas y difuminar un poco las formas que hacía el agua, porque este día hacía viento y no era como muy fotogénico, entonces dándole un poquito más de tiempo a la exposición siempre sacas esa visión distinta. Otra de las zonas que teníamos en mente y que visitamos, las torres de Bayolet. Para acceder aquí tuvimos que ir a una estación de esquí, subir en un teleférico y después un sendero, y esta sí estaba más... No es que fuese difícil el acceso a esta zona, pero sí es más largo
había que llegar primero a través de una serie de pistas, cruzando una serie de pistas de esquí hasta un refugio y después continuar por un sendero hasta este otro refugio que está ahí, donde os indico con la flecha, hasta este otro refugio, porque las torres están escondidas justo detrás de ese collado. Ahora más adelante, esto es también por el sendero, la segunda parte del sendero. No es que fuesen empinados ni dificultosos, pero y esos días hacía calor. En el centro del día hacía calor. Esta es otra de las zonas. Otra misma. Y estas son la torre de Bayolet. Es una aguja muy puntiaguda que está justo en el centro de la masa de rocas esta que hay aquí, ¿no? Caía agua. Bueno, esta fotografía yo creo que parte de... Porque aunque ya no había mucha nieve, pero todavía no estaba exento de algún pequeño alud, sobre todo en las zonas estas más escarpadas. Esta es otra zona, otra vista de la misma torre de Bayolet, desde la zona del refugio último, cómo cae el agua del deshielo, va formando los arroyos, que dan unas composiciones muy, muy bonitas. Otra vista de la zona del refugio. El refugio esta fotografía está sacada más o menos desde la zona del refugio y es en una parte, el refugio está construido en una roca, en lo alto de una roca, como están los pinos estos. Otro de los sitios, la segunda cumbre de Dolomitas, es el Monte Pelmo. El Monte Pelmo, claro, no subimos al monte, por supuesto, pero se llega en coche a un aparcamiento que está aquí abajo y por un camino forestal, una carretera forestal bastante amplia, por donde pasaban todoterrenos y tal, se puede acceder a la zona alta donde se ven unas vistas del Monte Pelmo y al fondo el monte Cristalia se veía al fondo, también de las cumbres emblemáticas de los Dolomitas. Esta es otra vista del Pelmo. Y los valles son impresionantes porque, aunque os he comentado antes que la altitud, los 3.300 metros máximo que tienen los picos, las mayores altitudes, no son excesivamente altos si los comparamos, por ejemplo, con la zona de Chamonix o Mont Blanc o los valles suizos, pero sí son muy... da la sensación de grandes montañas, bueno, que son grandes montañas, porque los valles también son muy profundos. Aquí nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en el sistema central, en la zona central, de que las montañas arrancan desde los 800 o 900 metros de altitud en la meseta. Aquí las montañas arrancan, la profundidad de los valles son entre 200 250 metros. Entonces, claro, el decalaje es mucho, mucho mayor. Eso le da esa sensación más imponente. Otro de los sitios que teníamos ya fue el último día, que nos hizo un día de sol precioso y preveíamos que íbamos a tener un atardecer bonito. Nos fuimos al Paso Guiao. El Paso Guiao, también otro puerto, unos 2.000 metros, 2.000 y algo. También habíamos estado una vez, una tarde antes, y habíamos controlado un poco las ubicaciones para hacer un atardecer. Entonces nos pilló la puesta de sol impresionante. Esta es la puesta de sol. Esta tarde disfrutamos como enanos con esas luces. Aquí hay otra, ya el sol se había puesto, detrás de las agujas se ve la verticalidad y parece un serrucholas, una sierra. Este es el Pico de la Marmolada,
es la mayor, como antes os he comentado, la mayor altitud de los Dolomitas. Es el único glaciar que hay en Dolomitas. Teníamos intención, antes lo he comentado, de subir. El teleférico ahí sube en 3 tramos, uno hasta aquí, después otro hasta aquí, que hay en el segundo, al final del segundo tramo hay un museo, llaman el museo más alto de Europa, porque es el museo de la guerra, y luego ya un tercer que sube hasta la cumbre. Si hubiésemos subido, la idea era de haber andado un poco por la zona del glaciar, incluso haber pasado alguna de las cuevas de hielo, haber hecho fotografías en cuevas de hielo o en grietas de hielo, pero bueno, no pudo ser, y eso es una deuda pendiente que tenemos para otra vez, como muchas más. Esta es otra vista del mismo Paso Guiao. Son por aquí se va a la zona de Cinque Torri. La mayoría de las zonas están unas intercomunicadas con otras por las zonas de las crestas, de las ubicaciones. ¿Ves? Aquí 2 refugios donde, bueno, pues aprovechamos hasta que se pusiese el sol para tomar unas cervezas y para descansar un rato, y otro refugio más arriba, y el sendero que se va internando en la montaña hasta la zona de Cinque Torri, que era otro acceso por ahí, pero bueno, ese era más lejos. Otra visión del atardecer, la carretera por donde subía, las luces, ya algunas luces de las casitas encendidas. Y ahora vamos a pasar, he dejado ya para este final lo que es la zona del Lavaredo. Las 3 cimas del Lavaredo son la zona más emblemática de Dolomitas, tanto para montañeros como para fotógrafos, como para alpinistas o senderistas, ¿no? La idea que teníamos era, como siempre, uno tiene una idea y cuando llega sobre el terreno, sobre todo en zonas que no conocíamos, porque sobre el papel se ve todo muy fácil, pero una vez que llegas allí, pues te encuentras con nieve, te encuentras con que te han cerrado teleféricos y tienes que recomponer un poco tu visión y lo que quieras hacer. Aquí la idea era, porque aquí fuimos por la tarde, la idea era hacer una ruta circular. Entonces subes, dejas el coche en un refugio, das la vuelta a las torres del Lavaredo y una vez que estás en la zona de atrás de las 3 cimas, bajas por un sendero, que es las huellas estas en la nieve, por donde va esa gente y se llega a ese otro refugio. Y ya desde aquí haces la ruta circular y vuelves otra vez. Pero ¿qué pasó? Que vimos que había zonas que había mucha nieve. Incluso nos dijeron, gente que venía en sentido contrario, que había zonas que la nieve te llegaba, más zona blanda, que te llegaba la nieve por encima de la rodilla. Y como decimos, sin conocerlo, pues era un poco arriesgado meterse por ahí. ¿Ves? Esta es la zona ya llegando a la parte donde nos situamos y ya optamos por esperar el atardecer, las luces del atardecer. Esta es otra toma distinta de las cimas del Lavaredo. Otra parte de un detalle con un teleobjetivo de las cimas. Esta es una panorámica, una perspectiva un poquito más amplia de lo que son las cimas del Lavaredo. Subimos por aquí, llegas a el coche se deja ahí detrás, vienes por aquí, pasas a ese refugio y subes por este sendero y ya optamos por no pasar a la otra vertiente, por lo que antes os estaba comentando. Las indicaciones, perfectamente todas las indicaciones de los senderos. Otra perspectiva, ahí estamos parte de los componentes del grupo
y poquita gente. Y allí ya nos quedamos a esperar a las luces del atardecer, que la verdad sea dicha, nos regaló un buen atardecer. Como se ven en estas fotografías, todos los alrededores. Esta es una larga exposición esperando a que las nubes dibujasen el fondo de las tres cimas. Y esta ya es la última que os presento, que digamos, esta ya fue el atardecer ya metiéndose el sol y toda la panorámica del valle. Bueno, pues por mi parte, hasta aquí ha llegado la exposición. Lo único, Ana, si hay alguna pregunta o... Tengo algunas preguntas. Bueno, Arturo Borrego... Tenía un vídeo de tipo time-lapse, pero es que me parece que no se puede compartir. Lo he intentado y no se puede compartir. Entonces no sé yo qué puede estar pasando. Te decía que Arturo Borrego nos comentaba que las fotografías son preciosas, desde luego son unas auténticas postales, unas fotografías maravillosas que desde luego a mí me han encantado y creo que al resto del grupo también. Preguntaba Francesc Vicent que entre qué temperaturas os movíais. Las temperaturas, en el centro del día, las temperaturas hacía calor, pero por las mañanas y por las tardes, y sobre todo si cogías altura, como ha sido en estas últimas fotografías de la zona del Lavaredo, ahí, y eso que estábamos a primeros de junio, las temperaturas a lo mejor podían ser entre 8 o 9 grados. Y si hacía viento, ahí teníamos, por ejemplo, los plumas. Los plumas los llevábamos en la mochila en todo momento, Pero vamos, en el centro del día los 20, 21 grados sí se podían llegar. Nos comenta José Daniel Pavón, dice: buenas tardes, Cecilio, soy vuestro compañero y en parte guía del viaje. ¿Te animarías a regresar y a hacer rutas más ambiciosas? Pues sí, él sabe que lo hemos comentado, que es una asignatura pendiente que tenemos de volver a Dolomitas y hacer algunas de las cosas que nos quedaron pendientes. Nos quedaron muchas... Mira, nos quedó una zona, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, tendría que recurrir a los papeles, un lago que el último día ya dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al atardecer o nos vamos al lago y tal? Y el lago cuesta mucho, ya estábamos escasitos de fuerzas, pero sí, pero hay que volver. Y además él sabe que lo tenemos que organizar, que tenemos los papeles y tenemos toda la infraestructura para volver. Muy bien. Eugenio García pregunta, dice, fantástico viaje y fantásticas fotos, mucha ruta para poder disfrutar plenamente del viaje. Veo que hay que tener un mínimo de forma física, entiendo. ¿Qué tal la conducción por esas carreteras de montaña? Bueno, las carreteras de montaña se circulaba bien. Las carreteras son estrechas, los puertos son angostos, una carretera de montaña, todas bien de asfalto y se conduce bien, Hay zonas que son muy, muy estrechitas, hay que ir con mucha precaución. Allí para hacer, a lo mejor, si desde donde teníamos el apartamento, que lo tratamos de coger una zona más o menos céntrica, hasta donde queríamos ir, la zona, por ejemplo, de Cortina d'Ampezzo, tal, que nos pillaba unos 30, 35 kilómetros, teníamos que pasar un puerto y era 1 hora y pico de conducción, 1 hora y pico de carretera. Pero bueno, se conduce bien. Y con la fama que tienen los italianos de conducir rápido y tal, la verdad que en esa zona norte de Italia se puede considerar que son más austríacos o más alemanes, más germánicos que latinos italianos. Se conduce bien, sin problema. Bueno, Elena García nos dice que las fotos son muy bonitas y Margarita dice que las fotos son espectaculares, pero aunque no sea el tema, que si probasteis la gastronomía de la zona. Sí, ese fue otro de los cometidos que teníamos. Probamos la pizza. Nosotros teníamos distribuida las jornadas, salvo que hiciésemos un trekking de
del día entero. Como teníamos pocos días, al final se nos quedó en 7 días. Lo que teníamos, lo que veníamos haciendo era una ruta por la mañana, parábamos a comer en un restaurante y después otra ruta por la tarde. Porque además es que la luz era, si es que desde las 6 de la mañana ya tenías luz, hasta las 10:30 de la noche podías estar andando perfectamente. Entonces sí, probamos la pizza, probamos pasta. Me acuerdo un día en Canacey tomamos una pasta casera que, bueno, que nos supo a gloria a los 7. Y después el penúltimo día, quiero recordar, en la zona más alta, ya casi frontera con Austria, la cocina allí era austríaca, era germánica, también la probamos. Y muy buena y bien de precio, ¿eh? No se pasaban. Muy bien, veo que no hay ninguna pregunta más. Si alguien se anima. Bueno, pues muchas gracias, Cecilio, por esta charla tan magnífica que nos has dado. Has representado a buenísimos fotógrafos. Las fotografías, desde luego, han sido espectaculares. Y te doy la enhorabuena a ti y al resto del equipo por el trabajo que habéis realizado y que nos hayas ilustrado sobre este paraje de extrema belleza y que no nos queda tan lejos. Por mi parte, nada más, agradecer la asistencia a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Adiós.